lo que corresponde pues, a nuestro evento, observando lo que es Java, ¿sí? Y vamos a ver pues esta introducción a programación orientada a objetos, en este caso a programación modular también, con la creación de elementos claves desde la misma herencia como tal. Y uno de los que vive muy bien este tipo de detalles es Java precisamente. Entonces aquí yo ya le voy a dar la bienvenida pues a Java directamente. Voy a colocar más pantalla completa. Así me permite funcionar con Java o no. Porque no tengo acá la misma versión. Si no montamos el online también, no hay problema. Bueno, por allí en alguna clase en el semestre pasado les dejamos a un ejercicio, un ejemplo de Java en el funcionamiento como tal. Pero pues básicamente voy a mostrar todo el ejercicio completo del trabajo con Java, indicando pues lo que es una programación estructurada, indicando también que tiene una serie de condicionales de control y de control de interacciones que pueden repetir. Entonces, algo que maneja muy bien es la recursividad también. Vamos a revisar allí esos elementos. Entre los tipos de datos que maneja pues también el mismo Java, pues encontramos la misma cantidad de función estándar y definida por el usuario que podemos utilizar. Podemos encontrar pues los de tipo entero, los NBits también, sus números reales también para los tipos float, los enteros como byte, como short, como int, como long. Allí que les tengo pues para compartir un documento que hace parte de este tipo de casos para ustedes. Y al mismo tiempo, pues los programas en Java que tenemos esa facilidad pues para escribir datos en él como tal. Bueno, entonces yo voy a compartirles aquí más bien desde la web que tengo para mostrarles, para que trabajemos pues con los conceptos claros. Bueno, entonces desde los elementos de diseño como tal, yo les voy a compartir pues esta página. Pues aquí tenemos los elementos claves de Java. Java es completamente un lenguaje compilado, pero necesitamos que tenga un intérprete instalado en el equipo. Intérprete para que el programa sea mucho más ágil en su funcionamiento y para que no tenga dependencias de otro tipo de situaciones en el sistema operativo. En este caso, pues la plataforma de programación de Java trae algo que se denomina la máquina virtual de Java. De pronto encontramos a cada rato, cuando tenemos instalado Java, la tacita de té, la tacita de café por allá mostrándose en la parte inferior, donde indica posible combinación de funcionamiento o posible actualización de una nueva versión. Y dentro de ellas, pues traemos también que yo puedo crear en Java aplicaciones o applets. Las aplicaciones siendo totalmente independientes y los applets siendo un éxito de aplicación fundamentada en el funcionamiento en un navegador. Bueno, entonces,
Hay algo muy positivo también en Java y es que existen diferentes tipos de herramientas que son controladoras. Recordamos que habíamos encontrado los famosos IDE. ¿Ustedes recuerdan, compañeros? Por ahí en el semestre pasado, que hablábamos que era un entorno de diseño de la programación. Entonces Java contempla con gran facilidad el manejo de los IDE. Entonces también de esa manera pues yo tengo la posibilidad de trabajar en Windows, en Solaris, en Mac o en otro tipo de plataformas. Y para cualquiera de ellas viene el soporte de la máquina virtual. Viene un esquema de lenguaje básico que funciona para todos. Viene un esquema de interpretación de protocolos que maneja para todos. Y viene algunos elementos claves que yo puedo tener para manejar en muchos. Ya todo depende de la funcionalidad que requiera acá. Bueno, entonces tenemos también facilidad de trabajar en plataformas estándar con distintas extensiones. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera trabajar, yo puedo escoger incluso hasta qué modalidad de plataforma voy a utilizar. Yo puedo utilizar Java 2D simplemente para hacer aplicaciones sencillas, básicas. Java 3D para manejar incluso hasta tercera dimensión con objetos, con modelado. Yo puedo utilizar simplemente el IDE para aplicaciones modo básicas. Puedo utilizar el Java Suite para todos los que son elementos de modo Windows. Entonces, todos mis componentes de Windows los puedo manejar. Y puedo combinarlos con los Java Plugin. Es decir, que yo también puedo manejar elementos de Java 2 o de 2D para manejarse en aplicaciones o en elementos de diseño con páginas web. Bueno, entonces para ello, pues encontramos que en las bibliotecas de Java hay algunas estándares, entre ellas lo que es las librerías API o el Java API, que nos permiten programar en la interfaz de Java. Bueno, van a encontrar que estos documentos yo se los voy a compartir para que lo tengan ustedes. Simplemente tenemos dos formas de trabajo, que yo utilice el compilador de Java, que es el JavaC, el cual me arroja unos elementos o archivos denominados java.class, que son ya interpretados, ya son elementos compilados, y ya luego lo que me falta es pasarlos a la ejecución. A partir de ese compilador ya elaborado, que son elementos java.class, la ejecución es mucho más rápida. Bueno, entonces esto está en el documento, que es lo que les voy a compartir también a ustedes. Tenemos pues una manera de trabajar diferente también en los navegadores, que yo puedo tener elementos incrustados, como son por ejemplo los applet, pero el applet no tiene posibilidad pues de modificarse. ¿Qué sí puede pasar? Que el applet pueda estar en un modo escuchante. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar atento a un dato externo, por ejemplo, una dirección web, por ejemplo, un indicador económico, por ejemplo, un dispositivo que esté midiendo temperatura. Entonces, yo puedo estar observando a través del applet un dato que me pueda arrojar en algún momento dado. Encontramos pues muchas versiones a partir del año 95, donde Java fue creado pues como si fuera un sistema operativo para electrodomésticos, para neveras, para hornos, para estufas, y en donde vienen migrando luego una serie de plataformas con grandes necesidades. De allí que encontramos pues sistemas integrados como Eclipse, que es gratuito, como NetBeans, que también es gratuito, pero como elementos de Borland Builder o de Java con combinación de Visual Studio, que sí traen ya elementos de pago.
Entonces, simplemente para crearlo, pues yo necesito un editor de texto donde escribir código fuente en Java, hacer un archivo con programación terminado en extensión Java, compilarlo a través del JavaC, que es el Java compilador, tener un elemento bytecode, que es ya un sistema generado a través del archivo Java, y poderlo ejecutar. Y la diferencia a una aplicación applet es que yo lo voy a correr dentro de una página web, dentro de un navegador. Bueno, de allí que encontramos que los archivos de Java o los programas en Java son elementos de una clase pública, que es la primera que encontramos, y el nombre que contiene aquí la clase pública es el nombre del archivo que debe tener al momento de almacenarse. Por ejemplo, en este caso del ejemplo, el ejemplo se llama programa.java con la P mayúscula. Eso quiere decir que el public class es programa también. Aquí lo único que va a hacer es simplemente a través de un system out, que es un mismo print o un mismo cout, vamos a imprimir la palabra hola. Ahora bien, si yo lo compilo sin ninguna interfaz de programación, sino a través de la consola, pues voy a encontrar que la función Java se encuentra con programa .java y la ejecución será Java y el nombre del programa. Y el resultado pues voy a tener simplemente esta ventana. En este momento me está molestando dicha instalación. Vamos a funcionarlo así como se ve acá. Vamos a trabajar así. Yo aquí tengo el JGraphs, pero no me está corriendo, entonces vamos a hacer la función más directamente acá. Voy a ir hasta la ubicación del archivo para tener directamente pues allí lo que es esta posibilidad. Lo que estoy viendo es que no tengo acá ningún tipo de Java JDK instalado. Vamos a mirar. Esta que es una de las últimas versiones. Pero vamos a buscarlo con el JDK, que es la librería completa. Vamos a montarlo completo aquí porque por lo visto no está completo. Entonces lo voy a dejar hasta desinstalado para que con la otra librería tengamos el almacenamiento full. Vamos a ver cómo me comportan esas 60 megas de descarga. Parece que va como bien. Bueno, un segundo elemento pues que venimos a mirar, ahora revisamos el programa en funcionamiento. Los elementos de programación. Entonces, la primera salida que les está mostrando tiene que ver con el mismo string args como lo hace el C++, que son el estándar de funcionamiento. Y las declaraciones o sentencias son las que van dentro de las llaves. En este caso yo puedo manejar dos maneras, la clase pública y la clase estática o la clase privada. Aquí el primer programa de la clase principal. Y todos los datos en Java se manejan como si fueran datos modo string o modo cadena. Por ejemplo, acá, si yo igualo una variable tipo entera edad, para darle la salida, simplemente lo convierto o lo vuelvo una concatenación de texto para mostrar la edad.
Y aquí en este otro ejemplo, que está definido el valor de pi como un doble, como un decimal, entonces también lo estoy concatenando con un texto. Si yo quisiera pues mostrarlo también a modo vector, pues tengo la posibilidad de hacerlo acá. Y hay una pequeña combinación clave para tener en cuenta a la hora de codificar en C. En C siempre estamos encontrando todo en minúsculas generalmente, pero en Java encontraríamos la función, luego el objeto que estoy generando y por último la clase que estoy invocando. La clase tiene dos componentes. Una, la acción que quiero tomar y segundo, el tipo de acción que voy a elegir. En este caso, esta es la manera de tomar declaración en modo texto de diferentes variables que tenga ya definidas. Entonces encuentro aquí tipo byte, que es uno solo, un carácter. Enteros cortos, enteros largos, decimales largos, booleanos o lógicos, tipo carácter y tipo cadena. Y aquí voy a hacer entonces una secuencia para leer caracteres. La lectura de caracteres se hace a través de un esquema de input, de lectura de teclado, y manejamos un lector en este caso para hacerlo. Ahora, cuando manejamos el modo visual, es decir, los elementos gráficos como estos, ya tengo toda una posibilidad de invocar objetos modo Windows, que son mucho más completos. En este caso, un JOption Paint me permite capturar un valor directamente por el teclado. Pero ya no con la ventana negra, sino ya con esta ventana modo Windows definida. Entonces, en la variable entrada, que es de tipo string, lo que yo introduzca de valor, al darle a aceptar, se me va a guardar en esta variable. Bueno, miremos pues si nos instala completo. Bueno, aquí los demás elementos son para tener presente qué comentarios deseo introducir o deseo colocar, bien sea en el título de la ventana, en el contenido de la ventana o en los botones. El tipo de botón y el tipo de mensaje o icono que le esté mostrando también. Cuando quiero simplemente dar un mensaje de diálogo, es decir, como un resultado, como un saludo, como una muestra, es un show message. Y todos son cuadros de diálogo. En este caso, los cuadros de diálogo son aquellas ventanas que utilizo a modo metáfora para mostrar los resultados. Entonces, en este caso, así como se encuentra bienvenido a Java, debo formatear las variables, debo formatear las distintas ecuaciones para que resulten siendo en este lugar el contenido que yo quiero mostrar a la hora de brotar un mensaje pues hacia el público, hacia el usuario. Bueno, vamos a mirar si nos funciona el pequeño elemento aquí. Listo, bueno, por aquí ya está, ya se encuentra el de funcionando. Y vamos a probar que funciona, entonces voy a mostrar los elementos también para hacerlo de modo completo a la hora de trabajar con el Java full.
Bundle, listo. Así aquí está, Java, bin. Y aquí debemos encontrar los elementos Java, el Java C y el Java solo, listo. Pues, compañeros, vamos a hacer la primera codificación como si lo estuviéramos haciendo desde el momento más primate. Entonces, para hacerlo pues en el momento más primate, yo voy a abrir por lo menos acá el Visual Studio Code. Y voy a hacer un primer archivo en Java. Entonces podemos tomarlos si quieren de los ejemplos que ya traemos por acá. Vamos a llevarnos este aquí sencillo. Una consulta, ese JGrass entonces, usted lo descargó para que no es Bueno, un IDE como Visual Studio. sí, señor, es un IDE, pero es un IDE básico. Es un IDE clave nada más. Pero entonces vamos a hacer también aquí la otra parte de funcionamiento. Yo aquí puedo montar esta primera, ¿cierto? En Java. Y lo que yo tengo acá es como si tuviera también un modo texto. Aquí sencillo también. Entonces yo voy a colocar un public class, llamémoslo programa. Abro llave. Voy a colocar aquí para que nos rinda pues. El public static void. El void main. El void main, entonces abro la clase string sin argumentos. Y en este caso lo que voy a hacer simplemente es mostrar la palabra hola. Entonces aquí este system va con S mayúscula. .out, .println y finaliza .com. Entonces lo único cierto acá es que yo le debo colocar como nombre programa.java. Vamos a guardarlo con esa extensión. Entonces, un archivo de programa, JGraphs, bundle, Java, bin. ¿Sí fue acá o no? Ah, bin, listo, sí. El archivo va a llamar programa.java. Guardar. Un momentico, a ver, un momentico. Me toca llevarlo desde acá primero para allá, porque no funciona.
Bueno, listo. Entonces vamos a trabajar por la consola, por el CMD, como administrador para que me deje funcionar. Y nos vamos a ir al trabajo manual original. Con nuestra consola de trabajo normal. Archivo de programa x86. Vamos a ver. Listo, llegamos allá. Listo, programa.java, aquí está, muy bien. Entonces, si yo sigo las instrucciones que tengo acá, vamos a hacer la compilación a través del comando javac y el nombre del archivo con la extensión incluida. Entonces, javac, programa.java. Listo. Primer error. Maravilloso. Salta a nuestros ojos a la vista claramente, ¿no? Le falta una comilla. Acá. Si la colocamos. Guardamos. Volvemos a compilar. No pasó nada, ¿no? Ya no se ve nada. Revisemos a ver nuevamente. Y vamos a encontrar que hemos generado un nuevo archivo que se llama programa.class. Este es el elemento compilado ya. Es compilado, mas no es ejecutado. Para ejecutarse debo escribir java programa.class. Y aquí está el hola que teníamos. Una consulta. Señor. Bueno, sabemos que para compilar ahí necesita lo que usted comentaba de la máquina virtual de Java. Cuando descarga ese IDE de JGraphs, entonces en la instalación ya viene ahí incluido. No se requiere instalar como tal el software por aparte. Listo, entonces revisemos. Cuando yo incluyo acá el JDK, si yo descargo este solo, que es un ejecutable de 6 megas, yo debo tener un Java versión 8 o superior. Si no lo tengo, entonces con el incluido, con el OpenJDK o con una versión de una extensión JDK, que esto es Java Developer Kit. Bien sea para Linux, bien sea para Mac o bien sea para Windows.
Ok, entiendo. Entonces, porque este ID, el JGraphs, lo trae. Voy a buscar por acá, por Por ejemplo, ejemplo. ese de Visual Studio no lo trae. Usted lo está usando como para escribir el código, que se vea, ahí se ve mucho mejor la presentación en colores y todo eso. Exacto. Por ejemplo, Pero, aquí en NetBeans, que es uno de los ID gratuitos, traen lo mismo. Yo puedo bajar en NetBeans, que puedo trabajar en Java, JavaScript, HTML5, PHP, C++, todos ellos, cualquiera yo lo puedo hacer. Pero entonces, la descarga la debo buscar con aquellos elementos funcionales. Incluso también puedo tener el Apache para el funcionamiento que comentamos hace 8 días. Yo voy a ir a la descarga y en la descarga entonces yo puedo encontrar muchas cosas. El Apache, que este es un ID completico, ¿cierto? Pero también debo buscarlo que el contenido que voy a necesitar sí comprenda la versión nuestra de Java. Entonces, por ejemplo, el 1 de septiembre miremos las características. Entonces trae el Jakarta, perfecto, que es para Java, el editor de Java, el editor de C, el GitHub, que es el principal también para el manejo en Java, Second Edition, el compilador para PHP, el editor de HTML, el de código CSS y las misceláneas o librerías que traen para Linux y para Mac. Entonces, esta versión puede ser muy completa. ¿Qué es lo que puede pasar? Al ser una de las últimas, no todos nuestros computadores van a trabajar muy bien con él, porque va a solicitar tal vez mínimo las 4 GB de RAM disponibles. Es decir, no precisamente la voy a tener solamente como característica de equipo, no, disponibles. Vamos a mirar aquí la descarga, ¿cuánto sería? Entonces, yo aquí tengo el archivo binario, un .zip, o tengo los ejecutables directamente. Y puedo encontrar versiones anteriores, de plataformas anteriores. Generalmente es muy bueno encontrar no la última versión, sino una atrás, una que ya esté como probada. Porque si yo descargo la última puede que a mí me pase un pequeño problema. Que yo esté sirviendo como el conejillo de Indias para hacer las pruebas, para mandar los comentarios, y en ese momento, si yo lo que estoy es aprendiendo, si estoy haciendo un ensayo de un proyecto bueno, entonces me puedo estar quedando en un error que posiblemente no sea mío, sino un error de programación del ID de este fabricante. Entonces, para esto ya trae incluido el JDK14, Internet Explorer. Entonces ya trae liberado de la versión 8 y la 11 con el JDK14. Entonces, esto ya quiere decir que hay compatibilidad. Es algo muy bueno. Porque si yo busco Java solamente para descargar desde el fabricante que yo tengo, por ejemplo, como este, que es con Oracle, entonces voy a encontrar otros detalles. Primero que todo, listo, debo aceptar los cookies para que me monitoreen. Me dicen que tengo versiones recomendadas para descargarlo, entonces en este caso yo digo, ah, bueno, qué bueno sería esta versión, que es de octubre 20. Listo, aceptemos a ver qué pasa. Entonces luego me va a llegar a la descarga de ese archivo. Entonces por aquí yo voy a tener el JRE. Esta es simplemente la máquina virtual, pero no es mi entorno de programación. O sea, no es mi JDK. Entonces, a pesar de estar en descargas, yo simplemente estoy en la máquina virtual, que es como lo común, ah, ok. La ¿sí? verdad que usted pudiera trabajar, no sé, simplemente el IDE de Visual Studio y haber descargado el mero motor, la mera máquina virtual, como lo está haciendo por acá, y también sería funcional. También, exacto. Entonces, todo eso se puede dar el caso, más que todo con las otras plataformas. O sea que para Windows nos integran muchas cosas. Para Windows nos dan como las herramientas muy de la mano
porque pues el usuario Windows hay que hacerle casi todo. La gran mayoría de usuarios Windows son pues usuarios a modo automático, ¿no? No son tan del estilo desarrollador y creador. Mientras que los de Linux sí, todos son, hagámoslo juntos, yo hago la mitad, muéstrenme la mitad que me están compartiendo, ¿no? Como lo muestran, por ejemplo, venga, miremos acá en Java Con, directamente. con esto de Java y la máquina virtual en sí y con el tema de Oracle, ¿qué es lo que toca en sí pagar entonces? Porque eso hasta cierto punto es gratuito, pero para usar ciertas funciones con Oracle toca pagar. Ah, Tema de bueno, licencia y todo eso, pero si yo utilizo, depende del ID que utilice, porque el entorno está gratuito. El Oracle Academic me permite trabajar con todo y yo puedo hacer todo funcional. Pero lo que es la base de datos de Oracle, esa es la que tiene pago. Hay una gratuita hasta 1000 registros. Hay una gratuita hasta 1000 registros. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues una empresa con 1000 registros, pues, eso es un funcionamiento casi de un día. Entonces, como para hacer yo mi desarrollo, para hacer mis pruebas, ahí me sirve. Ahí tengo con qué hacer la prueba. Pero si yo quiero hacer después la aplicación verdadera de funcionamiento, pues ya debo hacer la compra del espacio en Oracle, si lo quiero pues hacer así. Pero si yo ya lo quiero integrar con otra función, pues puede ser con MySQL, que es gratuito y totalmente transparente y totalmente funciona. Si lo quiero hacer pues para el modo Android, pues todo lo que es Android va gratuito. Y en el código de Java, el código es gratis. El código es gratis. El entorno NetBeans es gratis. El entorno Eclipse es gratis. Todo esto que me muestra aquí la opción de descarga de Java es gratis también. ¿Qué es lo que se empieza a cobrar? Ya las nuevas herramientas compiladas. Entonces vamos a encontrar que pueden haber elementos ya combinados que tal vez me ahorren tiempo, me ahorren mucho paseo, pero entonces ya tengo también facilidad para trabajar y para hacer nuevas funcionalidades. Entonces, bien, por acá ya tenemos pues la primera parte del entorno de desarrollo. ¿Sí? pero qué pena, apenas lo interrumpo ahí como para poder cerrar y tener claridad. Señor. Entonces no es que por no tener tema de licencia o cosas de pago, no vamos a estar limitados en la parte del código, de la programación, en el momento de ejecutar algo, sino es el pago, pero de agregar funcionalidades, pero ya de pronto funcionalidades muy avanzadas, pero que para lo que Ya se en el trabaja modo, comúnmente no es. ya en el modo empresarial, digámoslo así. Yo puedo hacer mi aplicación y con 1000 registros, pues con 1000 me defiendo para hacer cualquier cantidad de pruebas. Pero pues si yo ya llevo esta aplicación a la empresa, los 1000 registros se me quedan cortos en transacciones, ¿cierto? En clientes o en registros como tal. Entonces ahí es donde necesito empezar a migrar a una plataforma de pago con algún soporte especial o a otro sistema gratuito que sí tenga pues soporte más grande. Pero entonces el tema de registros, como usted lo comenta, es más orientado al motor de bases de datos, ¿o qué? Claro, al almacenamiento. Porque Oracle compró Java. Entonces, Oracle, pues es una compañía bastante antigua también de bases de datos y muy buena y en especial muy segura, ¿cierto? Muy robusta para el manejo de datos muy grandes. Entonces, pues esto aparecía inicialmente con Sun Microsystem y Sun Microsystem luego compró a Santa Cruz Operation, que eran los dueños de Java. Entonces, Oracle, que es más grande, pues el pez grande se consumió la empresa completamente y lo fusionaron. De tal forma que a usted le integran una plataforma de seguridad en el manejo de la información basada en Java y almacenando en Oracle. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de las empresas del Estado almacenan en Oracle
o almacenan en nubes de Microsoft, por ejemplo. Digamos que muy pocas veces encontramos que una empresa grande a nivel estatal, por ejemplo, utilice una plataforma gratuita de Google, por ejemplo. No, no lo hace. Apenas ahora último, pues vienen utilizando algunas herramientas Google para modos empresariales, pero no para el almacenamiento, porque viene a ser una responsabilidad muy grande, viene a ser un hecho muy amplio en cuanto a lo que puede llegar a ser el trabajo directo con este tipo de empresas y el manejo que se maneja, pues, o el manejo que se le da a la información es muy, muy complejo. Entonces requiere también de soporte. Ujú. Entonces, usted se queda con el mejor postor. Oracle le puede configurar a usted su almacenamiento en servidores propios, garantizándole el acceso a los datos 24/7, 365 días al año, ¿cierto? Y le puede cobrar por licencia, por usuarios, por bits conectados, por horas conectadas, o por descargas o por subidas. Y Microsoft, por ejemplo, en sus nubes de Azure, de Microsoft Azure, le puede cobrar por clientes conectados al mismo tiempo, por kilobytes, por bytes, por tiempo en conexión. Le puede facturar de muchos modos, ¿no? Entonces, pues ya también eso hace parte como de los planes empresariales que se tienen, porque inicialmente eso era muy costoso. Entonces, pues ahora venden no solamente el espacio para que usted pueda generar ese tipo de vinculación con la empresa, sino también la posibilidad de desarrollo. Entonces le tienen que la seguridad. Entonces, por ejemplo, Cisco desarrolla seguridad en Java. Entonces se casan con Java. Entonces todo en Cisco tiene funcionalidades Java o programación en Java. Entonces cuando van a buscar un ingeniero para Cisco, lo buscan que sea desarrollador o programador Java. Y así se empieza a abrir el abanico de oportunidades en el diferente modo de personal y de trabajo. Mm. Profe, me surge una duda. Si, por ejemplo, no sé, bueno, una plataforma o está desarrollada pues en Java y usa almacenamiento en nube, por ejemplo, de Microsoft Azure, eh, Microsoft Azure tiene que tener montado como lo que es el motor de bases de datos en la nube con Oracle. Creería que no, sería con otro motor de bases de datos, no sé, el global, que es el del lenguaje SQL, bueno, o estoy combinando cosas ahí. Pero lo que voy es Java propio, o sea, el código de Java para vincularse con bases de datos tiene que estar directamente es con lo que maneja Oracle o eso es independiente. No, ese es independiente. Sí, señor, correcto. A ver, yo Es aquí tengo independiente. en Java, por ejemplo, yo voy a abrir aquí uno de mis programas. Vamos a mirar. Vamos a mirar aquí. Por hecho, Java no tiene que estar amarrado a lo de Oracle. No, señor. A ver, yo aquí tengo mi clase o tengo pues mi código en Java, ¿cierto? Entonces, cuando tengo la base de datos, existen los comandos en Java en el que yo voy a hacer la consulta. Y a partir de las comillas, inicia la consulta en el famoso lenguaje SQL y entonces empieza a hacer todo el tratamiento para la consulta. Entonces, esto me lo arroja después de que yo le haga clic en el botón X, por ejemplo, que es el que maneja la consulta. Entonces, lo mismo pasa en cualquier lenguaje, no importa en qué esté escrito, no importa. La configuración que se tiene, se hace una conexión a la base de datos. Entonces, yo puedo conectarme a una base de datos de Oracle, por ejemplo, desde PHP o desde Java o desde Access, no importa. Para todos existen las conexiones. Entonces, yo tengo conexión a base de datos, por ejemplo, Oracle. Entonces, vea, yo lo puedo por SQL Developer, desde Java, desde PHP, desde C
desde un Oracle remoto. Entonces, mire, la base de datos es una sola. Para eso existen los famosos protocolos. Para que el protocolo me convierta en un estándar de escuchante. Mire, por ejemplo, acá vamos a mirar el ejemplo sencillito. Con este comando, con este código, conectaría yo la posibilidad de acceder a Oracle. Y si miramos pues, más adelante, aparecerán por acá los ejemplos, ¿no? ¿Cómo conectarme yo a un Oracle? Míralo, acá está. Entonces yo me lo llevo a la página PHP y pego el código. ¿Qué simplemente le cambio? Pues vea cómo se llama la conexión, cómo se llama el usuario o la contraseña. Y aquí, pues, cómo se llama la tabla, donde yo voy a buscar, pues, como la conexión a la base de datos. Por ejemplo, aquí como Select Access from empleados. Esto es universal. Este pedacito. Lo que deja de ser universal es el elemento con el cual yo me conecto. Esto es en PHP. Ahora, miremoslo en Java. Cómo conectar una base de datos en Java, por ejemplo. Entonces, mire, tenemos otros elementos class, como por ejemplo, el public class, que es la conexión. Un objeto que yo debo vincular, que es el driver. Debo llamarlo. Debo hacer la conexión. Y aquí coloco el nombre del usuario y la contraseña. Y cómo se llama el localhost o cómo se llama el servidor. Ya. Ahí colocaría la URL, en caso de que el motor de Eso. bases de datos Si sea en un fuera servidor. externo, si no fuera local, pues se coloca la IP o la URL, correcto. Sí, señor, aquí. Eso sería. Y pues en Java se vinculan con import las librerías que yo conecto, como lo hacemos en C, que es el número include, stdio, o iostream, o conio, o stdlib, o string. En este caso serían las librerías java.sql porque es para bases de datos. Si fuera para otro, entonces si fuera, por ejemplo, con C#, la conexión, con C#, que es con visualstudio.net. Mira acá los logitos de Visual Studio. También. Y ya buscamos entonces la manera de conexión. El servidor, entonces el usuario, la contraseña y hago la solicitud. Entonces, mire, hay algunos lenguajes de programación que yo necesito mucho más código para hacer una misma cosa. Mire, esto es solamente para conectarme. Todo eso para conectar Solamente esto, sí, señor. Con C#, con Visual Studio. En cambio con nosotros era pues Más corto. relativamente muy corto, sí. ¿Será Exacto. porque ya, será por las funciones de las librerías que ya tienen o qué? Sí, señor. Esto es en modo Windows, que en modo Windows o en modo Visual hay que hacer todo el llamado completo. Todo el llamado completo. Y pues aquí lo que está haciendo es que también tiene una validación. Los otros no miramos validaciones, hicimos simplemente como la conexión, la llamamos y ya. Pero acá entonces, ¿qué pasaría si no se conecta? ¿Qué pasa si hay un error de usuario? ¿Qué pasa si hay un error de contraseña? Entonces aquí es que desconecta, que libera memoria. Porque como esto es aplicación a aplicación, mientras que el que vimos ahora era en PHP, era una página web, entonces no, pues cuando un navegador no responde, pues simplemente no responde, ya ciérrelo y siga, pero la aplicación como queda abierta, entonces hay que finalizar algunas cosas, algunos procesos para que no queden pegados. Y pues eso es lo que está. Que si está conectado, mira que eso es una función booleana, si está conectado, entonces booleano, ok, igual a false, y entra aquí todo este proceso. Y ya luego sí, llega a la base de datos, vean. Select nombre from usuarios, como lo que tenemos ahora que decía select from empleados. Bueno, y ahí está aperturando la conexión a una base de datos para ir a consultar
los datos, pero también para poder ingresar datos, ¿cierto? La conexión de datos a la base de datos pues queda abierta a todo, tanto para consultar como para poder llenar esa base de datos. Eso. Aquí, por ejemplo, pues, lo que yo puedo observar es que me está haciendo una consulta trayéndome los Ujú. nombres de la tabla de usuarios. Eso sí, Nada por lo más. preguntado. Eso, por Solamente lo los nombres preguntado. aquí. Select nombre from usuarios. Entonces me trae una lista de todos los nombres que tenga en la tabla llamada usuarios. Entonces vea, aquí sale el resultado, formateado, en un data reader. Esto es como decir una tablita. Entonces, esto es la magia de todo lo que uno puede encontrar. En todo lo que puede existir. Vea. Por ejemplo, yo puedo hacerlo en Delphi también, otro lenguaje de programación. Por, e- ¿Cómo por acceder ejemplo, a? ahorita que lo mostraba con Java, permitía pues ambas opciones, tanto consulta como poder ingresar registros a la base de datos, ¿cierto? Sí. Queda abierto Y es a que la ambos. consulta, una consulta para una base de datos, pues simplemente cambia según lo que yo quiera hacer. Yo puedo montar la consulta para ver los nombres, pero la consulta puede ser insertar un nombre también. Entonces, todos son Ujú. llamados, todas son peticiones que se le hacen al servidor. Bueno, entonces aquí ya miramos pues diferentes formas de llamar a una misma base de datos, ¿cierto? Bueno, pero entonces en ese no nos concentramos porque se nos pierde el norte, es con Java con el que estamos pues hoy. Vamos a revisar pues, de este tipo de elementos, cuál sería pues el manejo verdadero. Alejémonos pues de acá que este caso es muy remoto, digámoslo así. Digamos que ya casi no se utiliza porque pues tenemos los IDEs, pero hacemos la retoma indicando cómo es el manejo pues de hacerlo, ¿no? Igual también el manejo por acá, pues la ventaja es que estos editores nos iluminan con colores diferentes y pues nos permiten también orientarnos a trabajar con ellos, ¿no? Bueno, entonces ya con el JGraphs, pues ya les voy a mostrar cómo manejar un primer momento, un primer elemento con ellos. Bueno, entonces vamos a mirar por acá algunos de esos ejemplos que yo tengo. Por ejemplo, esta es mi clase. Entonces, mi clase siempre es la primera o el método principal en donde encontramos el famoso método constructor. Entonces, allí lo que yo encuentro inicialmente no son nada más que los atributos de la clase. En este caso se llama mi clase. Un atributo 1 que es string, un atributo 2 que es un entero, un atributo 3 que es un decimal. El constructor con el mismo nombre de la clase. No tengo nada construido allí, simplemente abro y cierro, nada más. Si quisiera algo que se manejara desde el comienzo, lo incluyo en el constructor. Es decir, apenas el sistema ingresa, apenas el sistema ejecuta ya el programa, ejecuta todo lo que está en el constructor. Y después de él van los métodos de clase, que es en este caso el método 1, y tengo que está vacío. Tengo un método 2 que me dice return método 2, nada más. Y aquí Pues lo tengo, que está por haciendo ejemplo, ahí, ¿sí? lo que está haciendo ahí public class, bueno, ese es
ese es el nombre del objeto, Sí, que va a ser, el objeto como se llama ahí, persona. Ah, no, en este caso es mi clase 3, es el nombre del mi objeto. clase. Exacto, sí, señor. Mi clase 3. Y yo puedo tener varios métodos, que son las ¿Qué, famosas funciones o procedimientos. qué implicación tiene que el objeto esté público, pero los atributos sean privados? Eso no importa. Depende del uso que yo le vaya a dar. Y que un objeto sea público es que pueda ser consultado o no sé, anidado En o cualquier momento. ingresado por otros en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento, sí, señor, correcto. Que si el objeto es privado, entonces solamente con base a los permisos que tenga por... Ujú. Luego se puede heredar o se puede transmitir o se puede transgregar algo, sí, también se puede. Pero en este primer caso, pues lo que hacemos es tratar de manejar la herencia muy bien. Entonces ya les voy a comentar cómo hacerlo. Vamos a hacer aquí 10 minuticos, muchachos. Hago una pausita acá y ya hacemos ya 3, 4 ejercicios con Java para mostrarles cómo es el funcionamiento pues, de la herencia y todo completo. Listo. Listo, bro. Bueno, vale, vamos hasta las 7:45 y ya seguimos allí. Vamos a continuar aquí entonces con lo correspondiente a la clase del JGraphs. Bueno, vamos a tener una clase principal que es la que abre. Vamos todos por aquí ya. Sí, profe. Sí, profe, acá estamos. Bueno, muy bien. Bueno, voy a hacer aquí un constructor, ya pues se lo tengo digitado para que lo analicemos directamente. Simplemente vamos a revisar de qué se trata. Aquí pues tengo un código ya indicando que me determine si un triángulo es isósceles, escaleno o si es equilátero. Entonces, pues la clase principal se llama triángulo, donde va a tener pues tres atributos A, B y C, que serán los lados. Y el doble A, el doble B y el doble C será el dato que se va a migrar. En la clase constructora, pues a nivel de inicio, este método me va a permitir inicializar las variables en cero. Y un constructor sobre la carga que va a tener un método también llamado triángulo que contiene el doble A, el doble B y el doble C, que son las medidas que se trasladarán a las variables iniciales. Bueno, no había escuchado antes ese término de constructor. ¿Es algo en la parte de programación orientada a objetos o qué? Sí, sí, claro. Resulta que es un método de elementos de objetos en tiempo de ejecución. Entonces yo aquí estoy construyendo el objeto triángulo con tres variables. En este caso serían los parámetros igualados a cero. Entonces, pues estoy declarando las variables y las estoy inicializando, ¿no? En otros términos, pues, o en términos del C++. Ujú. Y también estoy construyendo un procedimiento que va a solicitar tres variables también, doble A, doble B y doble C, que posiblemente se van a heredar a través de la clase triángulo y que van a igualar a la variable A, a la variable B y a la variable C. O sea que estas que se inicializan en cero, luego van a recibir lo que se envíe como datos acá. Y también va a tener un método calcular que también va a traer el doble A, el doble B y el doble C y los van a igualar a la A, a la B y a la C. Ahora, tengo tres métodos adicionales de tipo entero, llamado obtener A, obtener B
y obtener C. Y de ellos van a retornar simplemente el valor de su variable interna, que es la A, la B o la C. Entonces, esto lo tengo en triángulo. Ahora, prueba triángulo va a ser la clase que me va a llamar los distintos elementos. Y en este caso, donde yo voy a incluir o voy a solicitar el ingreso de datos. Entonces, y el import de Java, que son las librerías, voy a cargar completamente las librerías de entrada y salida. O sea, input, output. Punto asterisco, es decir, todas. Y del Java útil punto escáner. En el punto escáner voy a utilizar una función aquí que es para ingresar datos. El escáner en este caso va a funcionar como un teclado. El escáner del teclado. Entonces se declara clase que es prueba triángulo. Y defino una variable tipo escáner llamada número, en donde va a ser un nuevo escáner punto in, o sea, punto ingreso. En número. A que el número va a tener la posibilidad de leer datos del teclado. Declaro tres variables A, B y C. Y aquí tengo un ejemplo de cómo hacer la herencia del objeto. Yo puedo tener un objeto tipo persona y puedo llamar a uno nuevo que se llame per de tipo persona. O sea que va a heredar todas las funciones del anterior también. Y el nuevo se va a llamar per. Pero para nuestro caso, lo voy a manejar ahora con tri, que sería de triángulo. Este triángulo que está aquí es este objeto que vengo a llamar acá. Todo esto se llama triángulo. Y aquí lo estoy llamando. Entonces declaro una nueva variable tipo triángulo. Es un nuevo triángulo, nuevo procedimiento. Y a tri lo llamo a calcular. Es decir, este método que yo definí por acá, llamado calcular, pertenece a triángulo. Pero como triángulo ya se llama también tri, entonces aquí hereda tri.calcular. Ese tri punto hace parte de los nuevos elementos heredados. Entonces, ¿cuáles? El AA, el W y el WC. ¿Pero quiénes son ellos? Muestro un mensaje para que ingresemos el lado A, o sea, uno de los lados del triángulo. Y en AA voy a almacenar a través de un escáner que se llama número, que fue lo que definí aquí arriba, un dato tipo entero, next int. Hago lo mismo para B y hago lo mismo para C. Aquí no estoy sino repitiendo los datos simplemente. No hay nada novedoso, no hay nada raro, no hay nada diferente. Entonces, a calcular le voy a enviar AA, W y WC. O sea que aquí va el lado A, el lado B y el lado C. Se envían a esta función. ¿Quién es calcular? AA, W y WC. O sea, a B y a C. Aquí quedaron ingresados los datos del triángulo A, del triángulo B, del triángulo C. ¿Qué se hacen con ellos? Revisemos. Si el... Una consulta, apenas lo interrumpo. Señor. Usted los tiene separados, una parte del método y otra parte en el código que solicita el ingreso de los datos por buenas prácticas y manejarlo mejor, porque pues para no enredarse mucho de pronto. Pero también se pudiera tener todo metido en una sola En la clase parte, principal. por así decirlo, en la clase principal y funcionaría, o Sí, no también funcionaría. se puede, sí, también se puede. Sino que lo mostramos así para lograr evidenciar aquello de lo que se llama la herencia. A pesar de estar en archivos diferentes, así es como se llama el archivo. O sea que yo puedo tener la programación estructurada en distintos archivos.
y desde uno solo puedo llamar todo. Usted está llamando ahí, cuando coloca triángulo tri, está llamando el objeto o el método. Aquí, en esta, lo que hago es Sí, esta crear un línea que nuevo hace. objeto. Crear un nuevo objeto se llama tree. Ahora, en tree calcular, estoy enviando los valores capturados en AA, WC, que fue lo que ingresé por el teclado. Entonces, este AA, W y WC son los que se estarán llamando aquí en triángulo, el A, el B y el C. Usted dice que creó ahí un nuevo objeto que se llama tree. Pensé Sí. que los objetos tenían que estar creados desde esta parte de los objetos. Tenía que declararse, como lo hizo en el principio, con triángulo. Ajá. No Este lo hice en tiempo necesariamente. de ejecución, en tiempo de carga, acá, Sí. cuando compiló. Mientras que este lo creo cuando estoy funcionando. O sea que no me consumo toda la memoria de una sola vez, sino después de que yo ingrese estos datos, la memoria me va a consumir un poquito más creando un nuevo objeto, pero no antes. Entonces, en algunos lenguajes de programación, yo debo cargar todas las variables primero, aunque no las esté utilizando. Aquí en este caso Java es muy eficiente porque yo puedo crear el objeto apenas cuando lo voy a utilizar. Antes no. Pero ese objeto está heredando algo del objeto triángulo. Todo. Todo lo que yo tengo acá. Ya. Todo lo que yo tengo. Entonces, este triángulo es un método que lo puedo usar. Este calcular es un método que lo puedo usar. Y este obtener, y este obtener, y este obtener también. Entonces, por esa Ok. razón aquí, entro a comparar si obtener A es igual a obtener B y es igual a obtener C. Si los tres son iguales, el triángulo es un equilátero. Ujú. En cambio, si el lado A y el lado B son iguales, o el lado A y el lado C son iguales, o el B o el C son iguales, es un isósceles. Y de lo contrario sería un escaleno. Ujú. Entiendo. Pero qué pena ahí. Con todo estoy muy tapado hoy. No, señor, ¿Por tranquilo. qué, por qué surge la necesidad de generar un nuevo objeto con herencia y no simplemente manejar el objeto original? Ah, bueno, esto es para demostrar que se puede crear la famosa herencia. Pero yo puedo hacer algo tan sencillo como esto. Omitir, omitir estas dos líneas, por ejemplo, y no dejar aquí tri, sino triángulo. Sino triángulo y cambiarlo de abajo en todos. Y todo lo que diga tri, empezar a manejar con triángulo. Y listo, Ah, bueno, bueno. Bien esa también. aclaración ahí. Sí, es como para mostrar el tema de la herencia, cómo funciona. Correcto, Ujú. para eso Ah, es. listo, listo. Bien, Entonces yo puedo claro tener ahí. más clases también creadas. Yo puedo tener otro que se llama cuadrado, otro que se llame círculo, otro que se llame rombo y empiezo a manejarlo acá. Por ejemplo, aquí ya para este caso yo puedo compilar o puedo correrlo también. Aquí ya me dice que ingrese el lado A, vamos a ver 25, el lado B que sea 20 y el lado C que sea 12. Dice que el triángulo es escaleno. Operación completada. Puede volver ahí un momentico a la parte de los métodos. Eso. Entonces,
Creo un método triángulo, calcular, obtener. Y más abajo está, o sea, no entiendo por qué surge esa necesidad de generar cada uno de esos métodos. Ah, bueno, acá. Este obtener es para lograr colocar cada uno de los valores que se obtuvieron a través de esa recepción. Pero pues si yo quiero, lo hago más rápido acá. Es decir, le coloco A, le coloco B y le coloco S y se acabó el problema, ¿no? A partir de que yo puedo hacer esto de A Sí, sí. y B. ¿Sí o no? Como aquí ya los tengo, Sí, exacto. yo los coloco en método. A eso iba. Exacto. Entonces aquí lo que estoy dando es la demostración de los métodos, ¿no? Que esto va y vuelve. O sea, que lo manda, contiene el valor y los mete siempre en doble A, en triple B o W o Ajá. doble C. Eso, sí. Pero Estos son, los contiene el método y por eso al momento de hacer los condicionales vuelve y llama ese método en específico que quedó con esos valores ingresados. ¿Sería así o exactamente. qué? Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, lo que yo hago es enviarlo acá y volverlo a evaluar aquí, Ok. porque lo envío a través de este método para calcular. Entonces, calcular dónde lo obtiene. Pues el calcular lo que hace es pasarlo de una variable a la otra. Pero ¿cómo lo Ah, envíe? A través de parámetros. claro. Sí, es que, Entonces, es que esto es importante tener la claridad, profe, porque precisamente acá es donde uno empieza a entender cómo es porque uno siempre le dicen, maneje la lógica en la programación, pero uno tiene que entender la lógica de cómo está estructurado el tema para poderle dar sentido. sí, señor. Sí, señor, Entonces, correcto. Por eso es que ya luego vamos a mirar lo que son las estructuras de datos. Y en estructuras tiene muchos elementos ya diferentes, dependiendo pues de la necesidad de la estructura. ujú. Entonces aquí simplemente, Claro, y como por ejemplo nosotros, no, pues en la programación así en C++, que es como lo que hemos siempre visto, o yo hasta el momento, no se maneja así en la parte orientada a objetos, entonces por eso surgen estas nuevas como dudas. claro, por el momento no se maneja así, pero ya llegará el día. Sí, claro. Este lo manejamos así, que es el de los triángulos, que es sencillito. Yo les muestro por aquí otro de también de Java. Bueno, este es el de registro de la persona en Java, con la edad. Me llama el funcionamiento, no me acuerdo qué es. Bueno, aquí, este tiene pues errorcitos para poder hacer las correcciones. Entonces, tengo el constructor, que dice que hay una variable de nombre, ya está en uso. Hay que hacer las correcciones directamente. ¿Qué significa ese extend, como extendido? Extendido. El objeto extendido, que es la clase que es maestra, es principal. Porque estas son públicas, pero no, pero son reservadas a la información. En cambio, este es para todo el objeto. Aquí es algo muy sencillo, simplemente nombre no tiene qué tipo de variable es. A mí me pareció, o sí, usted al rato había dicho que en Java que no, que todo se manejaba como string, no como caracteres.
Casi le pregunto en ese momento, pero no, porque pues igual las variables toca declarar de qué tipo son. Claro, ¿dónde se manejan como string? A la hora de darle salidas. Es decir, a la hora de mostrarlo, hay que mostrarlo como strings. Sin importar que los valores o las variables ingresadas sean de otro tipo. Exacto. Como un string será cualquier cadena, o sea, se puede mostrar cualquier cosa. Sí. Y lo que siempre se hará es convertirlo a string. Uno tiene que darle para convertir o Falla está con con ese método pues de que siempre los valores los saquen en ese tipo, en string. Sí, uno tiene que darle. Cuando declara el return Correcto. al final. Mira acá, tengo que siempre indicarle que es un string, aquí en la cédula, que esto es un entero y que esta edad es otro entero. Porque para este método es independiente para este. Es lo mismo. Si yo hubiese definido aquí por fuera estos elementos, se me liberan los errores. Dice que ya existe aquí. Bueno, entonces ya le hace falta especificar un main por dónde empezar. Porque él ya está compilado, está completo, pero no tiene por dónde iniciar. Entonces le hace falta la otra clase, la que empieza a orientar la persona. O sea, por ejemplo, que nos diga por dónde comienzo, dónde ingresan los datos, porque aquí hay mucha muestra de datos, pero no hay ingreso por ningún lado. Les faltaría esa. Y esta que es de mi clase, vamos a ver con quién es que va. Tampoco tiene con quién. Este viene solo. Aquí importamos la clase animal. No quiero ver si está animal. No, no está animal. Debería de tener una clase que llame animal o mis clases. A ver si están mis clases. Las clases que son los mismos objetos, según lo que entiendo, ahí en el listado aparecen con una extensión específica, ¿cierto? Un punto que, punto clase. Punto class. Punto class que ya está compilado. Aquí, por ejemplo, este que es ecuación de una pendiente. Ecuación. Y debe estar el otro que se llama ejemplo o ejercicio. Sí, este busca a qué clase pertenece.
Entonces, por ejemplo, que esta es la de M2 menos M1 o X2 menos X1 sobre Y1 sobre Y2 sobre Y1 para hallar la fórmula de la pendiente. Mira, aquí la tenemos. Y después yo encuentro aquí la otra que debe ser la función que nos trae. Esta es ecuación. Pero ahí, lo que yo le preguntaba ahorita, usted comentaba que siempre retorna un valor como modo string. Ahí en los métodos no tienen la necesidad de declarar pendiente, bueno, aunque es un método que sea de ese tipo, ¿cierto? De string. Él lo saca automáticamente sin necesidad de declararlo. Aquí está arriba, mira acá. ¿O dónde está? Ah, Está como un dato privado doble desde el comienzo. O sea que está global. pero pensé que tenía que declararlo como string. Pero ahí está como doble. Aquí retorna el valor, ¿no? Donde yo le digo que lo retorno como texto es para las salidas. Entonces las salidas tienen que ver con esto más que todo. Que le muestro acá con los objetos de salida, por ejemplo, como estos, que son cada uno de los elementos que yo tengo que empezar a revisar. Estos, por ejemplo. Entonces sale un número, pero yo tengo que convertirlo a texto para que me quede como si fuera algo escrito así en comillas. Esta es la parte bonita, esta es la parte chévere, llegar a encontrar elementos como estos. Por ejemplo, yo puedo mostrar algo como esto, pero ¿qué pasa? Aquí no me va a permitir usarlo. Está moviendo algo en la pantalla que me quedó la imagen estática. Acá, Ah, no, ya. entonces aquí tengo la cuadrática para que me pueda traer de aquí los otros elementos. Entonces, mire, por ejemplo, yo aquí tengo las dos soluciones. La raíz 1 y la raíz 2 de la ecuación cuadrática. Entonces ahí está mostrando lo que son las clases, los métodos con las funciones, pero entonces le falta, por ejemplo, para esta función cuadrática no tiene la parte de la solicitud de ingreso de datos. Ajá, la tarea Es es. el que falta. Mira, inmediatamente me va a solicitar que lo especifique. Que necesita ingresar los valores. Exacto. O sea que, por ejemplo, la que está ahí mostrando ejemplo cuadrática.java, que es ahí el código como tal, pero que todavía no está como punto .class, solamente se convertiría en punto .class cuando pueda, bueno, compilarse, pero solo se compila cuando puede ingresar los datos. Sí, señor, correcto. Vamos a ir a probar este, que como ya tengo el punto class, puedo probarlo incluso.
Entonces se llama cuadrática. Bueno, hay que tocar llevarlo hasta allá para poderlo correr. Vamos a sacarlo de documentos. Cuadrática. Cuadrática.class. Y la llamamos aquí a bin. Llevarnos directamente este detalle como es. Igual falta el otro, ¿no? El mismo mensaje que aparece por el visual, también aparece por este. Les falta el otro elemento. A pesar de estar compilado, ¿no? Necesita tener la otra clase compilada también. Pues está mostrando algo, porque es que veo la pantalla ahí estática. Pues si está mostrando algo que le está apareciendo, no. Quedó quieta hace rato. Ah, bien, ahora sí lo vemos. Acá. O sea que, a pesar de compilarlo de nuevo acá, exactamente el mismo mensaje que falta en el Java Application, que falta definir el método main, porque aquí no lo tenemos. Entonces, este no tiene el método main. Sí, para la entrada. Exacto. Como por ejemplo, este tampoco lo tiene. Entonces, este Java, así como lo tenemos pues acá, es un poco soso, es un poco incómodo manejarlo, ¿no? La parte interesante es a través de NetBeans, que esa sería la segunda parte que yo quiero que veamos dentro de 8 días, con los objetos visuales, que ese sí sería mucho más emocionante y mucho más tangible. Entonces, yo voy a cortar clase aquí ahorita para que no quedemos también muy atrasados con Edu y con Pamela. Y como seguimos la segunda parte de Java, y lo vamos a hacer con NetBeans para que tengamos toda esta apariencia que les voy a mostrar acá. El Java NetBeans, que es el Java ya visual, con los objetos ya claros de cómo puede quedar. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de estos elementos visuales? Que yo puedo tener, por ejemplo, los elementos swings que les comentaba, son todos los objetos modo Windows. Yo puedo tener una ventana de apariencia como está aquí. Internamente va a estar el mismo código que tenemos por acá, sí, todo esto normal, porque eso es código Java, pero tendremos la gran facilidad de tener los objetos visuales en el trabajo del área de NetBeans. Entonces, todos los objetos que se van a tener serían botones, tablas, cuadros, grillas. Entonces, esos objetos de permitirme hacer ya una figura definida en una ventana, esto es mucho más emocionante, mucho más tangible. Lo que es el manejar el entorno de trabajo gráfico, que para allá es donde vamos, que yo pueda utilizar algo así. Esa es la parte pues, más especial que vamos a utilizar también, ¿no? Que mire cuánto código hay por debajo. Usted arrastra una ventana, que es un pequeño cuadro como este, e internamente se le va a crear cualquier cantidad de código de forma automática. No es que a mí no me interese, sino que simplemente no me preocupo, porque sé que el programa lo está haciendo realmente como es. Y ya luego yo involucro los nuevos objetos que necesito para trabajar con mi entorno. Ya mis dotes de diseñador empiezan a jugar pues, un papel importante allí, muy especial, cuando tengo que trabajar pues con las tablas, cuando esta información viene desde la base de datos. Entonces, esos son los aspectos interesantes.
cuando ya le puedo incluir imágenes. Esto se vuelve ya como un hijo de cada uno. Ya usted lo ve diferente, lo ve con otros ojos. No es lo mismo que ver esta pantalla negra que no tiene pues precisamente un dato emocionante en ningún momento. Entonces, dentro de 8 días vamos a ver ya programación gráfica. Digamos que es el abrebocas, así como hicimos hace 8 y 15 días con la parte web, que es verlo en el navegador. Ahora lo vamos a ver, pero en la parte de programación. Entonces, yo les voy a incluir también allí esa programación en NetBeans para que miremos el elemento clave que sería para ese uso. Listo, muchachos. Con ese elemento nos iríamos a encontrar algo muy cómodo, pero muy tangible. Listo, Jesús, Jainer, Franci, toda está por allí de pronto. Que tengamos contacto con estos elementos la próxima semana. Listo, profe, sí. Bueno, prepárense pues, denle una charladita en el Beans, mire qué es esto, con qué se come, de dónde lo agarramos, por qué es que es bueno, por qué no es tan bueno, ventajas, desventajas. Hacemos una charlita al comienzo, un foro de entrada y arrancamos con él. Ese sí me toca tenerlo instalado porque el paquete es bastante grande. Entonces, yo tengo preparada ya la receta de cocina antes de, porque si no nos cocinamos aquí durante la marcha. Pues ya lo de la forma de instalación, pues ya les estoy comentando que debemos tener también pues la base de Java, el JDK montado por debajo, que esa es la plataforma base para esto. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces con ese detalle me encontraremos.